buenos días con todos los que nos están visitando. Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos que Dios pueda hablar a su corazón esta mañana también. Y a los que son de casa, bienvenidos. Gracias por su fidelidad en buscar al Señor domingo tras domingo. Continuamos con nuestros estudios del libro de Marcos. Y hoy vamos a ver un pasaje, una vez más, interesante, que es el complemento de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Porque hay etapas en nuestra vida en la que a veces percibimos que estamos remando y no avanzamos. Remamos en nuestra vida personal, remamos en nuestro matrimonio, remamos en el trabajo, remamos en el hogar, en el ministerio, en nuestra propia fe, y el viento está en contra. Pareciera que no avanzáramos, ¿no? Remamos a pesar del cansancio, de las dudas, del silencio de Dios. Y aunque tal vez ninguno de nosotros quiera decirlo en voz alta, lo pensamos, ¿no es cierto? Pensamos, ¿dónde está Jesús cuando la tormenta no cede? Cuando estoy en esta crisis en mi vida, en este problema, y no cambia. Parece que oro y las cosas siguen igual, ¿no? Marcos nos va a llevar esta mañana a una escena muy parecida. Los discípulos están en medio del mar, están en la noche más oscura, están remando contra un viento furioso, luchando con todas sus fuerzas, pero no avanzan. Y lo más desconcertante es que Jesús no está con ellos en la barca. Están solos. Pero Él los ha enviado a esa tormenta. Él los ha dejado entrar en esa situación que no entienden todavía, ¿no? Pero lo que los discípulos no entendían en ese momento y lo que necesitamos comprender hoy día nosotros es que Jesús no estaba ausente en verdad, sino que Él estaba preparándolos para revelarse de una manera mucho más poderosa, ¿no? Y es una revelación que solamente se puede ver en la noche más oscura. Una revelación que solamente se puede percibir cuando el viento está en contra en nuestras vidas. Una revelación que transforma la tormenta en un salón de clases donde Cristo se manifiesta como el que envía, como el que ve, como el que se acerca, como el que habla, como el que calma y como el que sigue obrando, a pesar de que a veces nosotros no entendamos lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Así que el pasaje de esta mañana no se trata de la historia de una tormenta, sino de un Cristo que camina sobre esa tormenta. Quiero invitarles a buscar Marcos capítulo 6. Busquen el verso 45, por favor. Marcos capítulo 6, versículos 45 en adelante. Marcos 6, versículos 45 en adelante. Dice la palabra del Señor: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de Él al otro lado, a Betsaida, mientras Él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar
porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida Él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que Él estaba. Donde quiera que Él entraba, en aldeas, en ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. El Dios que camina sobre nuestras tormentas. ¿Tenemos el bosquejo en nuestras manos? Vamos a orar antes de empezar a meditar en este pasaje. Señor, gracias por traernos a este lugar para edificar nuestras vidas a los que somos tuyos, para revelarte a aquellos que aún no te conocen. Dios bendito, concédenos en tu gracia el estar atentos para escuchar, Señor, tus enseñanzas, para entender este pasaje que donde nos has revelado tu majestad, tu gloria, tu poder, Señor. Bendito Dios, que podamos salir de este lugar confortados, animados, desafiados en ti, porque eso es lo que tú deseas con cada uno de nosotros este día. Señor, en los méritos de Jesucristo, tu Hijo, quien murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, oramos de esta manera. Amén. Bien, vamos al primer punto. La obediencia no evita tormentas, a veces las provoca. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Marcos usa aquí un verbo bastante interesante, muy curioso. Cuando tú y yo leemos en el verso 45, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Ese verbo hizo, en el griego es una orden. Los obligó, en otras palabras. O sea, no fue una invitación, no fue una sugerencia de Jesús. ¿Saben qué, muchachos? Ya terminamos aquí la tarea de dar de comer a 20,000 personas. Vayan en la barca. No, no es eso. Fue una orden que los empuja a un escenario que ellos no saben a lo que se van a enfrentar y que no van a comprender. Mientras ellos se están alejando de la barca, Jesús, dice el texto, sube al monte a orar. O sea, la escena es muy deliberada aquí. Ellos están yendo al mar, Jesús se está yendo al monte. Ellos van a esforzarse contra el viento, Jesús va a interceder delante de su Padre. Ellos van a la tormenta, Jesús está yendo a tener comunión con su Padre. Pero necesitamos ver un pasaje paralelo para entender algo más, ¿no? Hay un detalle muy crucial aquí. Yo quiero llevarlos al Evangelio de Juan. Por favor, busquen Juan, capítulo 6, versos 14 y 15. Pero quiero enfocarme más en el verso 15. Juan, capítulo 6, versos 14 y 15. Y vamos a entender la razón de por qué Jesús los obliga a ir en la barca delante de Él. Dice, Juan 6, 14, 15, la gente entonces al ver la señal de la multiplicación de los peces y los panes que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo.
Y en consecuencia, ¿qué pasa? Verso 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Juan nos revela que la multitud quería apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Es decir, Jesús no solo envía a los discípulos al mar, sino que los rescata de una falsa comprensión de su misión en la tierra. O sea, es decir, Jesucristo no solamente los libera de la tormenta más adelante, sino que los quiere liberar de un falso conocimiento acerca de Jesús. Jesús quiere revelarse de una manera particular y especial en un escenario donde el otro lado los está poniendo en peligro. ¿Te imaginas? O sea, toda esta gente de manera política está pensando, aquí tenemos el Mesías, acá tenemos el Cristo, vamos a coronarlo de una vez. Y Jesús protege a sus discípulos de esa falsedad y por eso les dice, ¿saben qué? Vayan al mar. Entonces, Jesús lo que está haciendo es sacarlos del error, sacarlos de la confusión, sacarlos de la ignorancia. El hecho de que Jesucristo los haya enviado al mar no es un castigo, sino que es un proceso en el cual está formándolos más bien. Y como les dije la semana pasada, como no entendieron lo de los peces y los panes, Él quiere forzarlos a entrar en esta situación para que entiendan quién es Él realmente. No solamente el creador que crea pan, multiplica pan, sino el que domina sobre el mar. Y vamos a entender por qué. A veces Jesús nos obliga a entrar en escenarios que no pedimos, como los discípulos, ¿no es cierto? Una conversación difícil, una transición, una etapa en nuestras vidas que no queremos pasar, tal vez una crisis familiar, tal vez una temporada de incertidumbre, no sé qué hacer, qué decisión tomar ahora, tal vez un diagnóstico que lo cambia todo, señor, señora, tiene cáncer, o a veces una puerta que se cierra de golpe y del todo, y la pregunta nuestra es, ¿por qué aquí, Señor, en este momento? ¿Por qué ahora? Solemos decir, ¿no es cierto? Pero recuerda, lo que parece abandono, en verdad es dirección de Dios. Lo que parece confusión es su protección. Recuerda, Jesús estaba protegiendo a sus discípulos de un falso concepto de Él. Lo que parece un desvío, en verdad es una formación que Cristo quiere obrar en nosotros. Es como el entrenador, ¿no?, que empuja a su atleta a hacer un ejercicio que le va a provocar dolor. Y el atleta, el estudiante, no lo entiende. Se frustra, se agota por el esfuerzo que está haciendo al realizar ese ejercicio, pero él no ve. Quien está viendo que eso le va a producir un mejor futuro, ¿quién es? El entrenador. Así es Jesús con nosotros, con cada uno de nosotros. Ninguna circunstancia, ninguna crisis, ninguna tormenta que atravesamos no ha sido diseñada por las puras. Tiene un diseño particular y específico para cada uno de nosotros. Así que no interpretemos nuestras dificultades como la ausencia de Jesucristo. No interpretemos o no confundamos la tormenta con el castigo de Dios. No pensemos que el Señor nos ha soltado de la mano cuando Él nos envía a lugares o a situaciones que no entendemos. Porque es precisamente en estas situaciones, ¿no es cierto?, cuando tú y yo estamos aparentemente agobiados, luchando, no pudiendo controlar la situación, que Jesucristo va a mostrarnos algo más interesante, o el pasaje va a mostrarnos algo más interesante, que Jesús estaba viendo esto. O sea, Él no se había desatendido de la situación de sus discípulos. Y esto nos lleva al segundo punto. Nota lo que dice el verso 47 y 48. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar. Juan dice que estaba como a 25 a 30 estadios. Un estadio son como 180 metros. Estaban, es decir, como a
unos 4 o 5 kilómetros. El diámetro o el ancho del lago es 7 kilómetros de ancho, por unos 14 o 16 más o menos, ¿no? Estaban en la mitad, como dice el texto aquí. Era noche, estaba solo, mientras él estaba solo en tierra, y nota el verso 28, y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario. Nuestras tormentas no son invisibles al Señor. Y ya Marcos nos ha descrito perfectamente el escenario, ¿no? Es oscuro, hay un viento furioso y ellos están remando. Pero quiero destacar un verbo aquí. Él dice, y al verlos remar fatigados, la palabra en el griego se puede traducir también como torturados, atormentados. O sea, no es un sufrimiento suave, delicado, o sea, que tú puedas soportar. Está diciendo que están bregando y varios de ellos son pescadores. Y están agotados. O sea, se han dado cuenta que ya no pueden más. Eso es lo que quiere transmitirnos el verbo. Están torturados. Un torturado, no sé si has visto alguna de estas escenas o has visto algún documental, ¿no es cierto?, de cuando se tortura una persona, termina completamente sin fuerzas, pierde la razón del agotamiento. Sin embargo, Marcos escribe una frase, dice que Jesús estaba, ¿qué? Viéndolos. Desde el monte, desde la oscuridad, era noche, ¿entiendes?, ¿no es cierto? Y no es una mirada casual, no es una mirada fortuita, no es una observación fría que está haciendo Jesucristo. Es la misma mirada, y quiero remitirme al Antiguo Testamento, como cuando Dios vio a Agar en el desierto. Si has leído el Génesis, Agar fue una esclava que Abraham tomó por esposa y que Sara, su legítima esposa, la expulsa de la casa. Y Agar, con la poca provisión que tenía, llega a un lugar donde ya no tiene más que comer ni beber y está a punto de morir. Y el texto dice allí que Dios miró a Agar e hizo que apareciera una fuente para que bebiera agua y se salvara. Es la misma mirada, si revisas el Éxodo, cuando dice el texto en el capítulo 6 que Dios vio el sufrimiento de su pueblo Israel por la esclavitud que hacían los egipcios con ellos. Es la misma clase de mirada. La distancia no está limitando a Jesús, la oscuridad no está apagando su mirada, la tormenta no está bloqueando su atención. Jesús está mirándolos. Muchos podemos sentir hoy día que estamos agobiados, ¿no?, fatigados, como dice el texto aquí, remando. Podemos pensar que Jesús está lejos, que la noche es demasiado larga, que la oscuridad es muy grande, que nuestras oraciones no hacen nada, no cambian nada. Pero lo que este texto nos está afirmando es ¿qué cosa? Que Jesús nos ve. Él está pendiente de todas nuestras tormentas. Él nos ve cuando nadie más nos ve. Él nos ve cuando incluso tú y yo pensamos que Él no nos ve. Él nos ve cuando nuestras fuerzas se están agotando, cuando nuestra fe se está debilitando, cuando nuestra alma se está cansando, cuando nuestra oración se está apagando. Él nos ve allí. Su mirada es compasiva, es intencional, es soberana, está por encima de todo. Es como la madre, ¿no es cierto?, que recién está dejando que el niño aprenda a caminar. Lo suelta, pero deja de observarlo, deja de mirarlo. No, está pendiente de lo que ese niño está haciendo, sus intentos, sus caídas, su esfuerzo. Así está Jesús, viendo. Así que no pensemos que nuestra tormenta es invisible al Señor. No pensemos que nuestro cansancio es ignorado. No creamos que nuestra lucha es desatendida por el Señor. Él está viendo. Pero mientras estamos entendiendo esto, la otra verdad que nos revela el pasaje es que
Jesús no solamente ve, sino que Él se acerca a ellos, ¿me entiendes? Para revelarse. ¿Y cómo se aparece? Caminando. Vamos al tercer punto. Lo que tememos, ¿no es cierto?, puede ser el camino por el cual Cristo se está acercando a nosotros. ¿Y a qué me refiero? El texto es muy claro, ¿no es cierto?, al decir que Jesús se acerca sobre ellos caminando. Es muy enfático, dice el verso 50, ¿no es cierto? Perdón, el verso 48, la segunda parte. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, los judíos separaban su día en dos partes, noche y día. Pero cada una de estas dos partes las dividían en 4, de 3 horas. ¿No? Por eso es que hablan de una cuarta vigilia. Esto era de 3 a 6 de la mañana. 3 de la mañana es, no sé si algún día te has parado, de repente los más viejitos nos paramos al servicio higiénico. Te das cuenta que a las 3 de la mañana está muy oscuro, contra oscuro, ¿no? En ese momento, dice el texto bíblico, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo, ¿no? O sea, yo quiero enfatizar algo aquí. Juan dice que estaba caminando sobre el mar. Es muy claro al usar el término allí. En otras palabras, ¿qué está queriendo mostrarnos Marcos? Que Jesús está haciendo solo lo que el Dios del Antiguo Testamento hace: caminar sobre el mar. Quiero llevarte a un pasaje. Busca Job, capítulo 9, por favor. Job 9. Job capítulo 9, verso 8, para que entendamos qué se dice del Dios del Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la intención de Marcos al mostrarnos esto? Job 9, verso 8, dice: el que solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Cómo describe al Dios del Antiguo Testamento? Como el que anda sobre las olas del mar. Mira el Salmo 77, verso 19. Salmos 77, verso 19. Salmos 77, verso 19. Dice: en el mar estaba tu camino, en el mar, y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. ¿Qué pretende Marcos o qué pretende Jesús mostrarles a los discípulos? Que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Que así como se describe al Dios del Antiguo Testamento, Él está mostrándoles eso. Jesús está haciendo lo mismo que Jehová o Yahvé, como queramos llamarlo. Pero hay un detalle mucho más interesante todavía. Necesito que volvamos a Marcos, capítulo 6. La última parte de ese verso 48 dice: fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Y si somos poco estudiosos de la palabra, podemos entender esta frase como: quería evitarlos o no quería que lo notaran. Es todo lo contrario. Porque en la Biblia, cada vez que se usa el término pasar delante, es porque Dios quiere a propósito revelarse a esa persona, más bien. Y te pongo 2 ejemplos. Vamos al Antiguo Testamento otra vez. Busca Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19. Por favor, Éxodo 33, 19. Dice, te doy el contexto, el Señor ya los sacó de Egipto, los ha llevado hasta el monte Horeb, se ha revelado, les ha entregado la ley de los 10 mandamientos, pero mientras estaba ocurriendo eso, ¿qué pasó en el pueblo? Ellos comenzaron a hacer un becerro de oro. O sea, ni bien Dios se había revelado, ellos ya estaban pecando contra Dios, ¿no? Y Dios dice: voy a destruirlos.
Le dice a Moisés, voy a crear de ti un nuevo pueblo. Y Moisés se postra y ruega y suplica, intercede, no hagas esto, Señor, le dice, ¿no? Pero más bien le pide algo. Señor, muéstrate, revélame quién eres tú. Quiero conocerte, quiero verte, en otras palabras, con mis ojos. Y mira lo que dice el texto. Éxodo 33, 19. Y el Señor respondió, yo haré pasar, lo mismo que Marcos, y pasó de largo delante de los discípulos, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. O sea, un paréntesis, ¿Moisés vio algo? No, no vio nada. Escuchó. Porque Dios no tiene forma. Dios es. Tiene esencia, tiene naturaleza, es un ser. ¿Me entiendes? Lo que necesitamos entender de Dios es que quién es Él como carácter, como persona. No tanto qué figura tiene, qué forma tiene. Te muestro otro pasaje, Primera de Reyes 19:11, y este pasaje lo mencioné la semana pasada. Los que vinieron se pueden acordar. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Y aquí otra vez el verbo pasar, ¿no? Que recuerda, implica que Dios quiere revelarse a alguien, ¿no? Primera de Reyes 19:11. Ya sabes el contexto, ¿no es cierto? Elías está agotado, deprimido, porque piensa que ha fracasado como profeta, no ha hecho volver al pueblo de Israel, al pueblo del reino del norte, hacia Dios, a pesar que ha derrotado de manera evidente a los profetas falsos, ¿no es cierto? Dios ha manifestado a través de fuego desde el cielo, pero el pueblo no se ha vuelto a Dios. Sigue creyendo en los dioses falsos y él se siente fracasado y ante una amenaza el hombre huye, patitas para que te quiero, ¿no? Entonces llega hasta el monte Oreb, otra vez el lugar donde Dios dio inicio a la nación, donde Dios se revela, les da su constitución, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos. Noten lo que dice, 19:11. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba pasando de largo delante de los discípulos. No es que quería evitarlos, quería, en un lenguaje del Antiguo Testamento, revelarse a ellos, ¿no? Sigamos leyendo. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Mi punto es que cuando usamos el término pasar se está refiriendo al hecho de que Dios quiere intencionalmente revelarse a alguien. Por eso es que Marcos, volvamos a Marcos, dice, ¿no es cierto?, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Jesús está repitiendo el mismo patrón que el Dios del Antiguo Testamento, porque Él es el Dios del Antiguo Testamento. Él quiere revelarles su gloria, su poder, su majestad. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Leamos. Dice Marcos 6:49. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y se pusieron a gritar porque todos lo vieron y se turbaron. Cuando Cristo se quiere revelar, ¿cuál es la reacción? Es un fantasma. ¿Por qué? Porque el miedo altera, distorsiona la interpretación de lo que vemos, de la realidad. Ese es el problema con el miedo. El miedo convierte lo que es salvación en una amenaza. O sea, Jesús se estaba acercando para salvarlos y ellos lo ven como un peligro. Convierte lo que es gracia en eso, en un peligro.
Convierte a Cristo en un fantasma. ¿Por qué? Porque el miedo afecta. No solo afecta lo que sentimos, afecta lo que vemos, afecta lo que entendemos de lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas. O sea, afecta nuestra interpretación de lo que Dios está manifestando en ese momento. El problema entonces no es la oscuridad, no es la tormenta, es la percepción distorsionada producida por el temor. Por eso es que en las Escrituras encontramos innumerables veces el mandamiento de no temáis, ¿no? ¿Y cuántas veces pasa lo mismo con nosotros? Cuando Cristo se está acercando a nuestras vidas para manifestarse y Él usa algo que no nos agrada, una crisis, un divorcio, una transición, una pérdida, una conversación difícil, no nos agrada, nos asusta más bien. ¿Por qué? Porque el miedo exagera las amenazas, nos hace pensar o inventar en fantasmas, nos distorsiona la realidad, nos nubla la fe. Eso produce el miedo. Es como el niño, ¿no es cierto?, que está acostadito en su cama en la noche y el padre llega del trabajo tarde y ve abrir la puerta. Y el niño se despierta asustado y ¿qué piensa? ¿Que es el papá? No, en su mente es un fantasma, es un monstruo. Y se asusta, ¿no es cierto? Hasta que el padre tiene que prender la luz y el niño, papá, sí hijo, quería decirte buenas noches. Quería abrazarte, quería besarte. Pero así es el miedo, ¿no es cierto? Distorsiona todo lo que entendemos acerca de Dios o de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas con esa tormenta, con esa crisis. Por tanto, no interpretemos demasiado rápido lo que nos asusta. No llamemos fantasma a lo que puede ser la gracia de Dios en nuestras vidas, queriendo manifestarse. No huyamos de Cristo pensando que Él quiere más bien lastimarnos, cuando Él quiere acercarse a nosotros más bien. Y en ese momento, ¿no?, cuando el miedo está a su punto más alto, los discípulos están más confundidos que nunca, cuando no están entendiendo lo que están viendo, ¿qué hace Jesús? Rompe su silencio y habla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las tormentas no solo deben ser calmadas, antes debe calmarse el corazón. ¿Qué dice Jesús? Y vamos al cuarto punto. 50. Porque todos lo vieron y se turbaron, pero enseguida Él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera. Jesús pronuncia 3 frases que son interesantes. La primera es, tengan ánimo. O sea, en el griego es una sola palabra, ánimo. Y no es un cálmense, tranquilícense, por si acaso, ¿no? Como muchas veces nosotros hacemos cuando vemos a un niño asustado, nuestra esposa, a alguien, cálmate, tranquilízate. No. Lo que está diciendo Jesús es, recibe de mí mi fuerza, mi valentía, mi fortaleza. Eso es lo que está queriendo decirles a los discípulos ahí. Ánimo, reciban de mí, porque en ellos no hay mi fuerza, mi valentía, mi valor. Es un mandato, no es otra sugerencia. La segunda frase, que es la más importante, es el diamante de estas 3, ¿no es cierto? Se revela, yo soy. Ojo, mi versión dice, soy yo, pero en el griego es ego eimi, yo soy. ¿Por qué? Porque Jesús está usando el mismo nombre con el cual el Dios del Antiguo Testamento se le revela a Moisés. ¿Te acuerdas? Éxodo 3.
ok, tú me estás enviando a Egipto para rescatar a tu pueblo y cuando me pregunten, ¿quién eres tú? ¿Qué les digo? ¿Cómo te llamas? Diles, yo soy el que soy. Esa es la misma palabra que está usando Jesucristo aquí. Y ese término está revelando varias cosas. La primera de ellas, la naturaleza divina de Jesús. Él no es un profeta más. ¿Qué leímos en Juan? Este es el profeta. Él no es un profeta más, no es un maestro más, no es un líder carismático más. Él es Dios manifestándose en la misma oscuridad a los discípulos. Es el mismo Dios acercándose a ellos. Está revelando su eternidad. Porque el yo soy significa que no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Él existe, Él permanece, Él es. Él no cambia. Nuestras circunstancias cambian, nosotros cambiamos, envejecemos, enfermamos, pero Él no. Él es. Yo soy. Está revelando su autosuficiencia. Jesús no necesita de nada ni de nadie. Él no necesita pedir permiso para intervenir en nuestras vidas. No necesita que las condiciones sean las ideales para recién obrar. Él puede manifestarse en la circunstancia más difícil. Es autosuficiente. Pero también el yo soy nos muestra la cercanía. Ese Dios que hacía temblar las montañas, porque cuando Dios se manifiesta en el Éxodo y entrega las leyes, si tú lees el texto claramente, dice que hubo un temblor, una nube oscura, que no se podía ni percibir la corona de la montaña. Leímos en Primera de Reyes 19, un terremoto, un fuego. Ese Dios que se manifiesta de esa manera, con esas teofanías, ¿qué está haciendo ahora? Se está acercando a una barca llena de discípulos asustados, miedosos. Es el Dios trascendente que se está haciendo presente en medio de la vida de estos hombres. Eso significa el yo soy. El yo soy implica, ¿qué más? La autoridad sobre el caos. Para la mentalidad judía, y si examinas bien el Antiguo Testamento, el mar, ¿qué cosa representa? Caos, peligro, lo incontrolable. Eso es el mar. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada, ¿no? Y Dios pone orden, separa las aguas. El mar tiene ese concepto. Pero el yo soy, ¿qué está haciendo ahorita? Caminando sobre el caos, lo incontrolable, las fuerzas que se oponen. Él está dominando, Él está convirtiendo ese caos en su camino. Ese es el yo soy. O sea, por eso digo que este es el diamante de las tres frases de Jesús. Ánimo, yo soy. Y la última, no teman. Es la consecuencia lógica, ¿no es cierto? Si Él ya dijo quién es Él, ¿cuál debe ser el efecto en la persona que entiende quién es Él? No tengas miedo. No tengas temor. Y otra vez, no es un regaño esto, es una invitación aquí. Pero Marcos nos quiere mostrar algo que nos sucede a todos. El verso 52 dice, ¿no es cierto? Subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. La Reina Valera dice que su corazón estaba endurecido. La tormenta externa reveló otra clase de tormenta, la de adentro, la de la mente. Como hablaba con un muchacho esta semana, hay que entender que es la mente con la que procesamos todo, ¿no? El tema este de que mente, voluntad y emociones viene de la filosofía griega. Está bien, pensamos, sentimos, decidimos. Pero en el Antiguo Testamento los judíos no percibían al ser humano de esta manera, con mente, emociones y voluntad. ¿Qué usa? Corazón. Por eso vas a leer siempre en el Antiguo Testamento el término corazón, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda
tu corazón. Ezequiel, quitaré el corazón de piedra y lo cambiaré por un corazón de carne. Sinónimo de mente aquí en el Nuevo Testamento es corazón en el Antiguo Testamento. ¿No? ¿Qué está revelando la tormenta externa? Su temor. Porque el temor de los discípulos no nace por el mar, por el viento, por la tormenta. Surge de que no entienden quién es Jesús. Lo están viendo pasar y dicen, ¡un fantasma! Y el texto dice que gritaron. O sea, yo no sé si alguna vez has estado en un punto en el cual en que tu vida peligraba tanto que has gritado, pero desesperadamente. Ese es el grito que está diciendo aquí. No es el ¡ay, hurra! No está diciendo el texto eso. El miedo viene porque no conocen a Jesús. Por eso es que Él necesita calmar primero el corazón y luego la tormenta. ¿Te has dado cuenta del orden? Dice otra vez, verso 50, pero enseguida Él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Primero calmó el corazón. Verso 51, subió con ellos a la barca y el viento se calmó. ¿Por qué? Porque si el corazón no entiende quién es Jesús, quién es Él, ninguna tormenta calmada va a producir verdadera paz. Tú puedes tener todas las circunstancias acomodadas, pero si no entendemos quién es Jesús, a pesar de que tengamos dinero, salud, esposa, hijos, muchos no tienen paz. Porque no tienen a Cristo, no conocen a Jesucristo. Y muchos probablemente quieren que Jesús cambie las circunstancias. Muchos quieren tal vez que Jesucristo cambie el clima, ¿no es cierto? Cuando lo primero que Él quiere hacer, ¿qué cosa es? Revelar su nombre. ¿Por qué? Porque podemos tener un mar calmado, sin embargo un corazón agitado, desesperado, angustiado, atormentado. Pero sin embargo podemos tener un corazón o un mar agitado y un corazón calmado. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que Jesús es el yo soy. Y Él sigue diciéndonos hoy, ten ánimo, yo soy, no temas. Es como el niño, ¿no es cierto? Tana no tiene la costumbre de experimentar tormentas eléctricas. A mediados de marzo estuve en Bolivia por una invitación y una noche se desató una tormenta. O sea, Cochabamba es como Arequipa más o menos. Y como no estoy acostumbrado, me asusté y me levanté, se me quitó el sueño, ¿no? Y bueno, me paré, abrí la puerta de la habitación, pude ver, incluso filmé algunas escenas muy curiosas. Pero mi punto iba al que el hecho de que es como cuando un niño experimenta una situación de tormenta, están los truenos retumbando, ¿no es cierto?, los relámpagos refulgiendo, y viene el padre y lo abraza. ¿Ha desaparecido los truenos? No, siguen sonando, siguen tronando, pero el abrazo del Padre lo calma, lo tranquiliza. Así es Jesús. Así que no esperemos que la tormenta cambie para tener paz. No permitamos que el miedo interprete la realidad de las cosas. No vivamos esperando que el clima cambie cuando en verdad deberíamos esperar que Jesús nos diga, ánimo, yo soy, no temas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y aunque Jesús calmó el corazón de estos discípulos, luego calmó el viento, los discípulos todavía no entienden. Así termina ese pasaje, ¿no es cierto? No habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada.
Aunque su comprensión está tratando de asimilar lo que ha ocurrido en ese momento, ¿no? La gracia del Señor no se detiene. Dice el texto que él avanza, ¿no es cierto? Llegan a la orilla y Jesús sigue actuando. Y es el último punto que quiero ver esta mañana. Dice, verso 53, ¿no? Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados, ¿no? O sea, Marcos nos cambia completamente la escena ahora, nos muestra a una ciudad poblada, pero con mucha necesidad, y aunque esto es intencional, el cambio brusco que nos hace, pero tiene un propósito. Mientras los discípulos siguen procesando quién es este hombre que camina sobre las aguas, que calma el viento, la gente lo reconoce y lo busca. Y Jesús, ¿qué sigue haciendo? Obrando con poder. ¿Por qué? Porque la misión no se puede detener aunque los discípulos no entiendan. La gracia del Señor no puede frenarse porque el corazón de ellos esté lento para entender las cosas. Porque el reino no puede detenerse a pesar de la fe débil de los discípulos. Es decir, Jesús sigue actuando. ¿Qué nos enseña esto, queridos? Muchos podemos sentir en este momento que no entendemos nada, que nuestra fe es débil, que nuestro corazón es lento, que nuestra comprensión es limitada, que nuestro proceso espiritual avanza lentamente. Pero ¿sabes qué nos quiere recordar este pasaje? Que Jesús no se rinde con nosotros, que Él no detiene su obra por tu inmadurez, por mi inmadurez, que Él no deja de darnos su gracia, no condiciona su gracia por nuestras debilidades espirituales. Él sigue trabajando. Es como el maestro, el verdadero maestro, el maestro que tiene vocación, ¿no? ¿Qué pasa con el maestro que tiene verdadera vocación y tiene un alumno que no entiende? ¿Lo bota del salón? ¿Lo abandona? ¿Búscate otro profe? Le dice. No, el que tiene verdadera vocación le dice, está bien, voy a repetir otra vez la explicación. Eso hace un verdadero maestro, a pesar que sabe que el alumno no está entendiendo todo. Y así actúa Jesucristo con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, no confundamos nuestra lentitud con que Jesús nos ha abandonado. No pensemos que Jesús ha dejado de obrar en nosotros a pesar de que no entendamos. Él sigue sanando, sigue restaurando, sigue guiando, sigue mostrándonos el camino por el cual andar. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a ese Cristo que camina sobre las tormentas? ¿Cómo vamos a responder tú y yo? La historia comenzó con una barca en medio de una tormenta, ¿no es cierto?, azotada por un viento fuerte, y termina con Jesucristo sanando a las personas, aunque los discípulos no entienden, ¿no es cierto? Fue Jesús quien los envió a esa tormenta, los obligó a ir, los vio luchando, sufriendo, remando, pero se acercó a ellos para calmarlos, les habló para calmar el corazón y luego la tormenta. Y luego Jesús sigue haciendo lo mismo el día de hoy, no ha cambiado. Él sigue metiéndonos en tormentas, en crisis, en situaciones que no queremos, pero Él sigue viéndonos, Él sigue acercándose a nosotros, Él sigue hablándonos, Él sigue calmándonos y Él sigue trabajando.
Tal vez muchos de los que están aquí están viviendo su propia noche, su propia oscuridad, su propio viento contrario, furioso, su propio mar agitado. Este pasaje nos recuerda que la tormenta no es la última palabra. Cristo es el que toma decisión sobre nuestras vidas. Cristo camina sobre nuestras tormentas. Y tal vez tú, mi hermano, mi hermana, que estás remando, que estás interpretando mal lo que Dios está queriendo hacer en tu vida, que tú te estás quejando contra Dios, estás llamando fantasma aquello que es la presencia de Dios en tu vida, estás esperando que cambie el clima, que cambien las circunstancias. Tal vez Dios está queriendo decirte esta mañana: ten ánimo, yo soy, no temas. ¿Cuál es entonces el llamado? Deja de remar solo. Deja de interpretar tu tormenta como un abandono de parte de Dios. Deja que Cristo suba a tu barca. Ríndele tu vida. Ríndele tu crisis. Entrégale el control de tu tormenta. Deja de interpretar, ríndesela a Cristo más bien, rinde tu corazón. A los creyentes, Él nos está volviendo a llamar a confiar en Él, a escucharlo a Él, a dejar que Él calme nuestro corazón. Porque puede ser que tú estés como los discípulos, desesperado, buscando ser librado del agobio, porque estás remando y no puedes. Y a ti, mi amigo, mi amiga, que tal vez también estés en medio de una tormenta y que has intentado remar con todas tus fuerzas. Has acudido a muchos lugares, a muchas personas buscando paz de tu agobio y no lo has encontrado. Jesús está cerca. Jesús quiere entrar a tu barca esta mañana. Él quiere venir a ti, no para condenarte, sino para perdonarte, para limpiarte, para lavarte de tus pecados, porque muchas veces son tus propios pecados las que te han llevado a la situación en la que estás viviendo. Tu crisis matrimonial, tu crisis de hogar, tu crisis financiera, tu crisis de salud, son producidas por tus propias decisiones, ignorando la voluntad de Dios. Y has intentado de todo, menos con Jesús. Él quiere salvarte. Él quiere entrar a tu vida. Él quiere limpiarte, sanarte, restaurarte, pero necesitas dejar de huir de Jesús. Necesitas dejar de postergar tu decisión por Jesucristo, porque probablemente ya te están hablando de Él y no quieres recibirle. Necesitas dejar que Él arregle tu vida. Necesitas venir a Jesús. Ese es el llamado que hoy te hace Jesucristo. Porque recuerda, cuando Cristo sube a nuestras barcas, la tormenta ya no define nuestras historias, la define Jesús. Amén. ¿Oramos? Señor, venimos delante de ti como aquellos discípulos en la noche. Algunos estamos cansados, agotados, atormentados, agobiados, remando, Señor, contra esa tormenta, contra esas situaciones que no entendemos. Pero hoy hemos visto en tu palabra que tú eres el Dios que propicia esas circunstancias para que podamos entender que tú nos ves, que tú te acercas a nosotros, que tú nos hablas, que tú nos calmas,
y que sigues obrando aun cuando no entendemos. Señor, míranos esta mañana. Míranos en medio de nuestras tormentas, tanto internas como externas. Señor, mira al que está cansado. Mira a la hija tuya que está herida. Mira al varón que está luchando con dudas. Mira a la mujer que está remando sola. Señor, háblanos al corazón. Dinos otra vez, ten ánimo, yo soy, no temas. Padre, trae consuelo donde hay ansiedad. Trae paz donde hay confusión. Trae descanso donde hay agotamiento. Danos fe donde hay temor. Padre, haz que tu presencia sea real en medio del viento, de las olas fuertes, de la noche más profunda. Pero Señor, también queremos orar por aquellos que hoy están aquí y todavía no te conocen. Por los que están lejos de Cristo, pero están remando solos. Por aquellos que están buscando paz en lugares donde nunca podrán encontrarla. Padre, te suplicamos que tu Espíritu Santo toque sus corazones, quebrante la dureza de sus corazones, abra sus ojos, traiga convicción de pecado. Señor, trae vida. Padre, trae salvación. Señor, si hay alguien aquí que quiera arrepentirse, si alguien necesita ser perdonado, si alguien necesita comenzar de nuevo, Padre, te rogamos que lo llames por su nombre. Ay, tráelo a tu Hijo Jesucristo, a su cruz. Padre, muéstrale tu gracia, tu infinita gracia. Límpialo con la sangre de tu Hijo. Sálvalo. Y mientras seguimos orando, ¿hay alguna persona esta mañana que viene por primera vez o que reconoce que no tiene una relación personal con Cristo, que quiera acercarse a Cristo, que quiera dejar que Cristo entre en su barca esta mañana? ¿Hay alguien? Si eres tú, yo te quiero pedir algo muy sencillo. Allí donde estés sentado, levanta tu mano como una manifestación de que quieres entregarle tu vida a Jesús. ¿Hay alguna persona el día de hoy? Si eres tú, levanta tu mano donde estés. Quiero verte. En mezanine, ¿hay alguna persona? ¿Hay alguien que necesite recibir a Jesús en su vida el día de hoy? Tal vez estás luchando con la duda, la inquietud de que de repente el pecado que tienes no será imposible de derrotar. Cristo venció la muerte, mi amigo. La muerte. Esa es la prueba de que Él puede derrotar el poder del pecado en la vida de cualquiera. Pero necesitamos rendirnos a Él. ¿Hay alguien esta mañana? Señor, gracias por permitirnos hacer esta invitación. Una vez más te pedimos que nos hagas sensibles a tu voz, obedientes a tu llamado, Señor. Ayúdanos a rendirnos a tu voluntad. Haznos hombres y mujeres que vivamos consagrados a ti, que caminemos contigo y por ti, Señor, que confiemos en ti, que descansemos en ti. Haznos fieles, Padre. Conságranos hacia ti, Señor, porque tú eres el Dios que camina sobre nuestras tormentas, el Dios que no cambia, el Dios que no nos abandona, el Dios que nos salva. A ti sea la gloria, hoy y siempre por los siglos. Amén y amén. Quiero dejarlos con el pastor César. Tiene algunos anuncios importantes el día de hoy.